Quiero invitarles a que puedan abrir conmigo sus Biblias en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14 vamos a cruzar también al capítulo 5, versículo 3. Hebreos capítulo 4, vamos a empezar la exposición de este pasaje desde el versículo 14 hasta el capítulo 5, versículo 3. Voy a leer lo que dice la palabra del Señor y les voy a pedir que me puedan acompañar con su lectura silenciosa, prestando mucha atención a este precioso texto que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Hebreos 4, versículo 14 dice así: Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que Él mismo está sujeto a flaquezas. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y mira el versículo 4 también. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Vamos a orar en esta tarde y vamos a pedirle al Señor de su gracia al poder acercarnos a este texto. Amado Señor, gracias por el privilegio de abrir tu palabra en esta tarde. Gracias por esta tu iglesia. Y yo te ruego por tu gran misericordia que hables a nuestras vidas, que nos enseñes, que no podamos levantarnos de este lugar y volver a nuestra vida sin escucharte hablar, sin escuchar tu voz, sosteniéndonos, confortándonos, exhortándonos. Y te ruego por tu gran misericordia, Señor, que a pesar de mí puedas hablarle con claridad a tu pueblo y que a pesar de ellos tú puedas hablarle, Señor, con claridad. Te lo suplicamos, estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, en esta tarde yo quiero compartir con ustedes las características del ministerio cristiano que nosotros tenemos que llevar a cabo. Pero antes de poder introducir todo lo que voy a decir, el bosquejo que quiero compartir con ustedes a partir de estos versículos, es necesario que nosotros hagamos un pequeño antecedente de esto para poder saber a qué nos estamos refiriendo. Nosotros conocemos la figura del sacerdote debido a que es parte de lo que el Señor ordenó en el antiguo pacto, esos hombres que eran llamados de en medio del pueblo para poder servir en las cosas espirituales y ayudar a los hombres a poder acercarse a Dios y tener comunión con Dios a través de los sacrificios que se hacían, de las ofrendas de incienso. Los sacerdotes jugaban un papel importantísimo en la vida de Israel. Y nosotros sabemos por la revelación subsecuente de la palabra de Dios que todo eso era simplemente una sombra que apuntaba a aquel verdadero sacerdote que un día iba a venir. ¿Y quién es ese sacerdote? Jesucristo. Así que todo lo que vemos en esa figura del antiguo pacto era solamente una sombra. Se hablaba de los sacerdotes y la importancia que tenían. Se hablaba de los reyes y de cómo esos reyes tenían que gobernar y guiar al pueblo con mano dura y con una disciplina clara delante del Señor para llevarles al camino que el Señor quería. Y también conocemos de los profetas, aquellos hombres a quienes Dios le hablaba para que ellos pudieran revelar al pueblo quién era Dios y qué es lo que Dios esperaba de ellos. Esa figura del sacerdote, el rey y el profeta es algo que solo era una sombra que apuntaba hacia aquel que un día había de venir, que iba a ser el verdadero profeta, el verdadero rey y el verdadero sacerdote, Jesucristo. Aquel que iba a venir para, como el verdadero profeta,
revelarnos verdaderamente al Padre. Hoy veníamos hablando en el camino, fueron 2 horas lindas de conversación en este día y mi hija me hace una pregunta, mi hija mayor: papá, ¿cuál es la doctrina más difícil de aprender en la Escritura? Le digo, bueno, hay algunas que son complejas, pero quizás lo que tiene que ver con la doctrina de Dios. Y ella me estaba recordando su lectura de la Biblia diciendo, sí, me acuerdo cuando leí ese texto que decía, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué significa eso? Bueno, Él es el verdadero profeta que vino a revelar al Padre. Todo lo que nosotros vemos en la creación testifica de quién es Dios. Los hombres testificamos de quién es Dios. Sin embargo, quien lo reveló correctamente, perfectamente, fue Jesucristo, porque Él es el profeta por excelencia. Moisés profetizó y dijo que iba a levantarse un hombre en medio del pueblo que iba a ser mayor que Moisés. Y decir eso en el pueblo de Israel era realmente un asunto muy importante, muy grande. ¿Quién podía ser mayor que aquel hombre que miraba a Dios cara a cara y recibía la revelación y trajo todo eso delante de los hombres? Bueno, el mismo Dios haciéndose carne, Jesucristo. Lo mismo podríamos decir del rey. ¿Por qué tenemos tanta enseñanza sobre los reyes de Israel? Y quizás lo más común que hemos oído tantas veces es: y ese rey no hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Y ese rey se apartó de lo que el Señor quería. ¿Por qué se nos recuerda tantas veces que estos reyes eran imperfectos? Por una sola razón: para que quede claro que el verdadero rey profetizado todavía no había llegado. Pero un día, el día de su bautismo, se dice: este es mi hijo amado, este es el hijo de David, este es el hijo de la promesa que tendría que llegar y llegó en medio de nosotros. Pero cuando hablamos del sacerdote, Jesucristo es lo mismo. Y a diferencia de los sacerdotes de Israel, Él no solamente vino a oficiar el sacrificio, Él mismo fue el sacrificio. Y esta realidad de Él como el sumo sacerdote es una de las preciosas verdades que nosotros encontramos para consuelo de nuestras almas, para poder encontrar la razón de seguir viviendo a pesar de nuestro pecado. Su sangre preciosa nos libra de todos nuestros pecados. Al mirar a Cristo Jesús hemos sido perdonados. ¿Cómo puede ser posible? No hay explicación humana, pero su gracia y su misericordia fueron mayores que nuestra maldad. Y ese es el gozo que tenemos al mirar a este sacrificio y a este sacerdote. Pero mis hermanos, aquí es donde empieza el antecedente de lo que yo quiero compartir con ustedes. Cuando Él muere y resucita, Él le da a su iglesia una dicha que es maravillosa. Y esa dicha fue que Él, siendo el sacerdote, nos dio la oportunidad a todos los creyentes de convertirnos en sacerdotes también. El Nuevo Testamento reclama y repite una idea maravillosa constantemente. La iglesia no es el edificio. La iglesia ni siquiera son solamente los líderes, los pastores o los que tienen un ministerio aquí delante y es visible. La iglesia son todas aquellas piedras vivas que han sido rescatadas de la miseria por la gracia de Dios y traídas y construidas como un nuevo edificio santo en donde Dios es alabado y donde Él habita, así como decíamos preciosamente al empezar este culto, cuando estamos reunidos en adoración. Su presencia está en medio de nosotros, porque nosotros somos esa iglesia, nosotros somos ese templo, pero no se queda allí el texto. El texto dice que como templo ahora somos edificados para un sacerdocio espiritual, para ofrecer sacrificios espirituales por medio de Jesucristo delante de Dios. En otras palabras, la preciosa verdad que quiero hablar, la preciosa verdad de la que quiero expresar en este texto, tiene que ver con esa verdad. Todos nosotros, los que hemos sido rescatados por la gracia de Dios, los que arrepentidos de nuestros pecados hemos visto hacia la cruz y hemos corrido buscando auxilio, todos nosotros hemos sido hechos un pueblo de sacerdotes para ofrecer un verdadero sacrificio espiritual delante de Dios. Mis hermanos, ¿cuántas veces, y quizás ha pasado por tu mente también, el hecho de pensar: yo quiero estar involucrado en un ministerio, yo quiero estar haciendo algo para el Señor, yo quiero estar en alguna cosa donde yo pueda ser útil,
Y a veces uno se olvida que las cosas útiles no solamente tienen que ver con predicar la palabra, enseñar la palabra, dirigir las canciones. Tenemos un verdadero ministerio del cual el Nuevo Testamento está repleto con expresiones como esta: unos a otros. ¿Cuántas veces aparece eso en el Nuevo Testamento? Muchísimas veces. Perdonémonos unos a otros, amémonos unos a otros. Me encanta primero los Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18, después de explicar el precioso regalo de la resurrección y Cristo volviendo por segunda vez, Pablo termina diciendo esto: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, hay tanto por hacer, hay un ministerio real que tenemos que cumplir, porque tú y yo, y escúchame bien, si has sido rescatado por la gracia de Dios, si tus pecados han sido perdonados, tienes una túnica sacerdotal que quizás no te diste cuenta esta mañana al levantarte, pero si te miras bien, la tienes puesta, en donde Dios te llama a poder ministrar y a servir a otros de una manera sacrificial, como un sacerdote que tiene que ministrar al resto. Tienes mucho trabajo por hacer. La iglesia está compuesta de piedras vivas, que son una generación de sacerdotes en donde todos tenemos que ministrarnos los unos a los otros. Antes de poder meterme en mi bosquejo, quiero decirte esto. Eso demanda la gran importancia de tener que crecer espiritualmente. Los niños no pueden ayudar mucho. Se necesitan hombres y mujeres para poder ayudar al resto. Los hombres y mujeres espirituales son aquellos que son forjados a través de crecer en su vida cristiana, donde no solamente cantamos al Señor con alegría como esta mañana y nos gozamos delante de su presencia, pero salimos de aquí y nos olvidamos exactamente lo que dijimos. Se acaba la atmósfera emocional de alegría, de gozo de estar juntos, y volvemos a nuestra vida real en una vida completa de derrota, como si ser cristiano es algo que nos vestimos cuando venimos al culto. Hermanos, se necesita tanto y es un desafío real el vivir la vida como verdaderos cristianos. Cristianos que amamos al Señor con el alma, y resultado de eso es que cantamos con todo nuestro corazón. Que lloramos mientras cantamos recordando lo que Él ha hecho por nosotros. Sonreímos cantando lo que Él ha hecho por nosotros, pero ese es el resultado inevitable de la realidad que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, que no son simplemente palabras, son personas transformadas por su gran misericordia a través de lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Así que en esta mañana he tomado este texto porque en este pasaje de Hebreos, como en casi toda la epístola, nosotros tenemos un precioso contraste entre Jesucristo, el mediador del nuevo pacto, y Moisés, y también el contraste del antiguo pacto versus el nuevo. No que se contradigan entre sí, sino que el uno era una sombra y el otro era el cumplimiento. El uno preparaba el camino y el otro es la verdadera sustancia de lo que había. Si puedo explicarlo a través de una ilustración, el uno era la sombra del árbol y el otro es el árbol mismo, capaz de dar todo el fruto que puede llenar nuestras almas. Ese es el contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. Por eso no nos quedamos con las sombras, sino que abrazamos la realidad de lo que esa sombra solamente está reflejando. Y por eso el antiguo pacto que tenía sacerdotes, cuando miramos el nuevo vemos a Cristo, el gran sumo sacerdote. Pero esto es lo que yo quiero hacer contigo en esta mañana y tarde. Quiero que tomemos estas características en donde se habla de cómo era el sumo sacerdote y que podamos aplicarlo a nuestra vida como sacerdotes del nuevo pacto, para que podamos recordar cuál es el carácter del ministerio que nosotros tenemos que llevar a cabo como iglesia. Si yo puedo lograr algo en esta tarde al explicarte la palabra, es que yo quiero que vayas más feliz después de escuchar estas verdades, pero quiero que lleves un peso que quizás nunca antes has sentido en tu espalda, de que tú no te puedes conformar con sentir que haces mucho congregándote el domingo por la tarde,
o viniendo a la iglesia, o simplemente diciendo, pastor, usted sabe que yo siempre estoy aquí en el domingo, así que yo estoy cumpliendo con mi parte como cristiano. No, esa es la parte más básica. Es que si no escuchas la palabra, si no te congregas, si no tienes necesidad de escuchar al Señor, si no tienes necesidad de la comunión o de adorarle, tienes que cuestionar tu alma si realmente le conoces. Porque ¿quién pudiera, conociendo al Señor, no querer vivir cerca de Él, de su pueblo, de su iglesia? Así que congregarte es la parte más básica de la realidad de un cristiano. Pero eso no es todo. Un cristiano debe vivir su ministerio sacerdotal, y yo espero que hoy todos nosotros en este precioso recordatorio tengamos un peso más grande en nuestros hombros y que recuerdes, no necesitas un título, no necesitas un oficio, tú ya tienes una responsabilidad que Cristo te dio como sacerdote en medio de su iglesia. Amén. Quiero que consideres conmigo en esta tarde 6 cosas importantes que encontramos en este texto con respecto al carácter sacerdotal de este servicio que nosotros hacemos en nuestra iglesia. 6 cosas que son realmente un precioso recordatorio, y quiero animar tu corazón y desafiarte al mismo tiempo al considerarlo. En primer lugar, quiero que consideres conmigo en los versículos 14 al 16 del capítulo 4 de Hebreos, la fuente del ministerio sacerdotal. La fuente del ministerio sacerdotal. Mira conmigo lo que dice este texto una vez más. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Mis hermanos, qué preciosa verdad esta primera que encontramos aquí, hablando de la fuente de este ministerio sacerdotal que tú y yo tenemos que hacer. Si tú comienzas a contemplarlo con claridad, con seriedad, tú podrías llegar a esta conclusión que es correcta. Pastor Jorge, pero lo que usted está diciendo es un asunto muy serio. Yo soy alguien que está luchando todo el tiempo con mis propios pecados. Estoy caminando en el día a día, lucho con la tentación, tengo que vivir cada día tratando de animar mi propio corazón. ¿Cómo puedo yo ir delante de otros y ayudarlos? ¿Cómo puedo ser de consuelo, de ánimo, de ejemplo para alguien si yo mismo siento que me falta tanto? Y yo quiero decirte algo, cuando pensamos de esa manera tenemos una visión real de lo que somos, porque solamente un necio y solamente un ciego puede pensar que ya estamos donde deberíamos estar y que soy el hijo favorito de Dios y que yo ya no tengo muchas cosas que cambiar porque yo he aprendido todo lo que tengo que aprender y me doy cuenta lo fuerte que soy a través de los años. Solo un necio y un ciego piensa así. Porque cuando te paras delante de la perfecta ley de la libertad, lo único que descubrimos es tal como dice el Señor Jesucristo en una de las cartas del Apocalipsis: estás desnudo y eres pobre y desventurado. Cuando uno se para delante de la preciosa ley, lo único que puede decir es: Señor, cuánto me falta, ten misericordia de mí. El día que nos sentimos mejores, el día que sentimos que tenemos algo de qué jactarnos, es el día que corremos mayor peligro, porque estamos lejos de habernos visto en ese espejo del que habla Santiago cuando dice que no seamos oidores olvidadizos como aquel que va y se mira en un espejo y se olvida lo que ve y simplemente se va. Cuando tú te miras en el espejo, te das cuenta cuánto te falta. Te das cuenta que no eres capaz ni siquiera de sostener tu propia vida de una manera correcta y corres al Señor buscando auxilio. Señor, ayúdame. Yo mismo como pastor de una iglesia tengo que mirarme tantas veces. Soy llamado a tener que servir, guiar, aconsejar. ¿Cuántas veces he tenido que mientras escucho un caso difícil levantar mis ojos al cielo y decir: Señor, dame sabiduría porque no sé qué decirles?
Señor, lo que este hombre me está contando de su problema matrimonial son cosas que yo mismo veo en mi propio corazón contra mi propia esposa. Señor, ayúdame. Pero hay una buena noticia en esta tarde. Para todos aquellos que son llamados a ser sacerdotes, hay una fuente preciosa, inagotable, a la que puedes recurrir todos los días, abrazarte de esa fuente, bañarte completo otra vez y encontrar ese refresco que tu alma necesita. Esa fuente es nuestro bendito Señor Jesucristo y el sacrificio que Él hizo y lo que eso significa para nuestras vidas. Él puede sentir compasión de nosotros, Él nos conoce. Y esto no es para justificar el pecado, esto no es para bajar nuestro estándar, no. Es para recordar que Él, siendo santísimo, absolutamente bueno y sin pecado, es capaz de compadecerse de tus tribulaciones y de las mías. Y como dice el Salmo 8, de recordar que somos solo polvo, que no tenemos nada que ofrecer, pero Él siente compasión de nosotros. Y aunque sigamos haciendo la misma pregunta de siempre, Señor, ¿pero qué viste en nosotros? ¿Qué tengo yo para que me hayas amado como me amas? La respuesta es siempre la misma: nada. No hay nada en ti. Es por causa de mi propio beneplácito. Es porque yo he decidido amarte con amor eterno. Desde antes que existieras decidí amarte. Y ese amor es el que nos vuelve a levantar, nos vuelve a recordar que la voluntad de Dios para la vida de un cristiano no es estar tirado en la cama, deprimido, entristecido por los pecados del pasado, por lo que hiciste, por lo que no puedes cambiar, sino que Dios te llama a tener que levantarte, a volverte a lavar en esa fuente y volver a correr esta carrera. Cualquiera que hoy tenga sus rodillas paralizadas, tiene que volver a levantarse, porque hay un oportuno socorro a todo aquel que corre a Cristo Jesús. Si en esta tarde alguno de los que está aquí no conoce al Señor, quizás tú estás viniendo de visita y estamos felices de que estés aquí, pero yo quiero decirte algo. Esto no significa venir a un culto para poder llenarte de religión. Esto significa la experiencia de transformación que Jesucristo nos ha dado a todos aquellos que hemos creído, cuando conscientes de nuestro pecado, de nuestra inmundicia, de lo que somos, hemos corrido a Él buscando auxilio y una ayuda oportuna debido a la condición en la que estábamos. Y hoy esa fuente está abierta también para ti, pero tienes que ser capaz de reconocer tu condición y venir delante de Él en arrepentimiento y fe, porque esa es la fuente de todo cristiano verdadero. Amén. Eso me lleva, en segundo lugar, rápidamente, a considerar no solamente la fuente del ministerio sacerdotal, sino el objetivo del ministerio sacerdotal. ¿Cuál es el objetivo? Yo quiero que veas conmigo el versículo 1, por favor. Mira lo que dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido, y nota esta expresión, a favor de los hombres. A favor de los hombres. Mis hermanos amados y hermanas que me escuchan en esta tarde, yo quiero decirles que el objetivo por el cual el Señor Jesucristo nos hizo sacerdotes tiene que ver con esta frase: fuimos designados en favor de los hombres. La meta del ministerio sacerdotal es hacerle bien al alma de los hombres. Ciertamente todo ministerio debe estar centrado en Dios, pero también debe estar destinado a hacerle bien a los hombres. ¿Sabes por qué Dios hizo sacerdotes en el antiguo pacto? Los creó para poderle hacer bien a un pueblo pecador que tenía la necesidad de intercesores que pudieran llevarles de regreso a Dios. Los sacerdotes fueron puestos para beneficio de los hombres. Eso nos lleva a pensar en nuestro propio ministerio sacerdotal. Piensa en esto: ¿para qué fuiste salvado? Sí, fuiste salvado para gozar de Dios, para disfrutar de Él, para vivir en comunión con Él. Pero fuiste salvado, dice Efesios capítulo 2, versículo 10, para que pudiéramos caminar en esas obras que Él preparó de antemano para nosotros. Fuimos salvados para poder
salir de este mundo de tinieblas al reino de su amado Hijo, para que a través de nuestras obras los hombres pudieran glorificar a Dios. Fuiste salvado con un propósito particular, no simplemente para disfrutar de tu salvación. Fuiste salvado para ser puesto en un grupo de sacerdotes para bien de los hombres, para hacerle bien a los hombres. Piensa en esto con respecto al Evangelio. ¿Cuál es la meta de que el Señor te haya salvado? Poder llevar de una manera directa, clara, el Evangelio a aquellos que viven a tu lado. Hay muchos vecinos tuyos que nunca van a ir a una iglesia, pero pueden ver el Evangelio siendo vivido delante de sus ojos cada día, al saludarlos, al tratarlos, en la forma en la que te conduces. Y estás mostrando esas buenas obras que son a favor de esos hombres. Hay tantos mentirosos, tantos blasfemos en estos días. En esta parte de la Florida nos entristecemos, y en el mundo entero, pero cuántos falsos profetas que van al mundo entero salen de lugares como nuestros países, proclamando evangelios falsos, y la gente con un poco de lógica en el mundo dice: esto es una mentira, todo el cristianismo es una mentira. Mira cómo engañan, mira cómo roban, mira lo que hacen. Y cuando ellos perciben eso, todo eso trae vituperio al nombre santísimo de Cristo. Tu misión en la tierra es todo lo contrario a eso. Que en vez de traer vituperio, cuando alguien vea tu vida, vea el testimonio más grande de un milagro que se puede hacer en la tierra. Como un hombre perverso como yo y una persona perversa como tú pudimos ser salvados, y así como ese endemoniado que al momento estaba a los pies de Jesús escuchándole, así también nosotros, después de amar el pecado y vivir en el pecado, ahora podamos contemplar su rostro y amarle. Es un testimonio de su gracia en medio de los hombres. Pero quiero decirte algo más. No es solamente a favor de los inconversos. Tú fuiste puesto en este lugar y fuiste salvado y puesto en la iglesia de Cristo para beneficio de tus hermanos. Quiero que pienses conmigo. He sido pastor los suficientes años ya como para poder mi corazón ser molido una y otra vez por personas que a veces llegan a la iglesia esperando recibir de la iglesia ciertas cosas, y un día simplemente se sacuden sus zapatos y se van diciendo: esta iglesia no es lo que yo esperaba, no me dan lo que yo esperaba recibir. Como si la vida cristiana se tratara de qué es lo que los otros pueden hacer por mí y por mi bienestar. El Señor nos salvó para que nosotros seamos para el bienestar de los demás. La pregunta no es qué podemos darte en la iglesia, es qué es lo que tú vas a aportar y cómo vas a bendecir a aquellos que son parte de la iglesia. Porque fuiste puesto a favor de los hombres, para el bien de esos hermanos, para poder amar sus corazones, para poder restaurarles, para poder animarles. Me encanta repetirle a los miembros de nuestra iglesia cuántas personas el único abrazo que reciben durante toda la semana es el abrazo de saludo cuando nos despedimos de la iglesia, y tú te das el lujo a veces de no venir. ¿Cuántas palabras de ánimo son las que se reciben solamente en la iglesia? Porque no hay más palabras de ánimo cuando uno sale en medio del desierto que es el mundo y te das el lujo de simplemente irte rápido porque tienes otra cosa que hacer. La iglesia, nosotros como iglesia, fuimos puestos como sacerdotes en favor de los hombres. Y mientras sigamos pensando en cómo puedo beneficiarme, estás teniendo la visión completamente equivocada de tu ministerio. Tú no viniste y no fuiste salvado para beneficiarte de otros simplemente, sino para que otros sean beneficiados por tu amor, tu madurez, tus consejos, tu cuidado, tus reprensiones. Esa es la voluntad de Dios para nosotros como sacerdotes. Amén. Ahora, en tercer lugar, no solamente la fuente del ministerio sacerdotal, no solamente el objetivo del ministerio sacerdotal, mira también en nuestro versículo 1 el enfoque del ministerio sacerdotal. No solamente fuimos hechos en favor de los hombres, sino que mira el texto. Dice,
Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren. En las cosas que a Dios se refieren. En la Reina Valera dice, en las cosas que pertenecen a Dios. El enfoque del ministerio sacerdotal tiene que ver con reconciliar a los hombres con Dios y corregir su situación con respecto a Dios. La base de cualquier ministerio cristiano debe ser una preocupación que se eleve por encima del bienestar físico simplemente o del bienestar emocional. Debe centrarse en una cuestión espiritual, vertical, la relación que los hombres tienen con Dios. En otras palabras, la pregunta que tu ministerio como sacerdote debe responder es: ¿dónde estás con respecto a Dios? Porque eso es lo que nosotros fuimos puestos para resolver y para ayudar a resolver en la vida de nuestros hermanos. Quiero que escuches esto con mucho cuidado. A veces uno puede confundir la vida en la iglesia y el ministerio sacerdotal simplemente con el disfrute de la comunión. La comunión es uno de los regalos hermosos que tenemos como cristianos. Hay días que, si puedo ser completamente transparente con ustedes, hay días que quisiera que nunca se terminaran. Donde estoy compartiendo con hermanos, viendo a mi familia, disfrutando de estar juntos, de hablar de cosas del Señor. Y digo: Señor, ojalá si fueran todos los días, ojalá este día nunca se terminara. Teniendo comunión, hablando de lo que el Señor ha hecho y disfrutando de esas cosas. Y eso es un regalo del Señor. Pero mis hermanos, el tener comunión con los hermanos y el disfrutar de ese compañerismo no es el enfoque de tu ministerio simplemente. El enfoque de tu ministerio es: ¿cómo está mi hermano con Dios? ¿Y cómo puedo ayudarlo en su comunión con Dios? Piénsalo conmigo de esta manera. ¿Cuántos cristianos cambian su manera de pensar sobre la iglesia en el hecho de decir: la iglesia ha dicho que este hombre no se arrepiente de su pecado, pero eso dicen ellos. Él ha sido mi amigo desde siempre, así que yo voy a andar como siempre. Olvídate, la iglesia es otro asunto. Yo no tengo nada que ver con ellos. Yo aquí te trato a ti como siempre porque yo te amo y por encima de todo tú eres mi amigo. Es como si ese tipo de amistad o ese tipo de manera de pensar fuera la manera correcta en la que nosotros nos relacionamos con otros. Mis hermanos, si alguien te ama, se va a preocupar por tu alma. Y si tú me amas, tú vas a querer que yo esté bien con Dios. Y estar bien con Dios a veces tiene que ver con reprenderme. A veces tiene que ver, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, no les digo que se aparten del mundo, no, porque entonces les tendría que decir que se aparten de todos los fornicarios, no tendrían que vivir en la tierra, no. Les digo que se aparten de todos aquellos que, llamándose cristianos, viven en fornicación o viven en pecado. ¿Y por qué te apartas? No porque lo juzgas, no porque piensas que eres mejor, no porque piensas que ese pecado es muy grave como para poder andar con alguien santo como tú, sino porque lo amas, porque alguien que decide vivir en su pecado está destruyendo su alma. Es probable que esté autoengañado pensando: yo soy cristiano aunque viva como el mundo, aunque viva blasfemando el nombre de Cristo todos los días. Y tú sigues actuando como si nada pasara, sabes cómo vive, no le dices nada y piensas que eso es amor. Eso no es amor, es aborrecimiento. Es como que si alguno de ustedes me dijera: pastor, yo amo a mis hijos, por eso nunca los disciplino, nunca los corrijo, nunca les digo que están mal. Yo te tendría que decir, como dice el proverbio: tú no los amas, tú aborreces a tus hijos. Porque el que ama desde temprano lo corrige. El hermano que ama, un sacerdote que ama, está pensando en cómo puedo hacer para que estés bien con el Señor. Y mis hermanos amados, una mujer en rebeldía con Dios, si es cristiana, no puede ser feliz. Un hombre en rebeldía con Dios, viviendo su vida como si no importara lo que nadie diga, sin tener compromisos con nadie, ni con los hermanos, ni con el Señor, no puede ser la meta de los cristianos.
Y si tú consientes en eso y simplemente dices, pastor, es que aquí después de todo vivimos en el país de la libertad, ¿sí o no? Cada uno que viva en su propia vida, yo no me meto en lo que no me invitaron. Está bien si Norteamérica quiere vivir así en su cultura, pero esa no es la cultura del cielo. No me pidas que te vea pecar y no te diga nada, porque es tu vida y tú sabrás cómo obras. Si te amo y si estoy cumpliendo con mi ministerio como sacerdote, mi trabajo y mi enfoque es que estés bien delante de Dios, y a veces eso significa tener que corregirte, aunque deteste tener que hacerlo. Eso va a ser cómo te ayudo a que realmente puedas estar en paz con Dios. Eso me lleva a mi cuarta característica de nuestro ministerio sacerdotal. No solamente hemos visto la fuente, no solamente el objetivo del ministerio, no solamente el enfoque, sino también la preocupación del ministerio sacerdotal. ¿De qué se preocupa? ¿En qué se enfoca un sacerdote? Dice el texto en el versículo 1 que tiene que ver con los pecados. Mira otra vez el versículo 1 de Hebreos 5. Porque todo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, pero nota ahora, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Cuál es la preocupación de alguien que quiere cumplir con su ministerio sacerdotal? Son los pecados. La preocupación del ministerio sacerdotal es tratar con el pecado que destroza y arruina la relación de los hombres con Dios. En el caso de nuestro Salvador, esto implicaba ofrecer un sacrificio único por el pecado. Él se entregó una vez y para siempre. Pero en nuestro caso, esto se hace ayudando a la gente a ver su pecado, llevando a los hombres a confesarlo y a arrepentirse de él, y llamándoles a que puedan cubrirse con la sangre de Cristo. Hermanos, el pecado, y no los problemas emocionales o psicológicos, el pecado es el asunto clave en nuestro ministerio sacerdotal. Nosotros tenemos que saber que un sacerdote está tratando con asuntos que siempre tuvieron que ver con el pecado. Yo te pregunto, ¿para qué estaban los sacerdotes en Israel? Para ofrecer sacrificios por el pecado. Sabemos por la revelación de Hebreos que estos no podían quitar el pecado, solo la sangre de Cristo lo puede hacer, pero lo cubrían como mostrando que quien ponía su confianza en aquel verdadero Cordero que un día vendría, iba a ser perdonado. Y el hacer este acto no era lo que los perdonaba, era la fe que ponían al hacer este acto. Y esa realidad es lo que mostraban los sacrificios. Pero los sacerdotes tenían que ver con los pecados. Ahora piensen esto con respecto a nuestro ministerio. Mis hermanos, hay tanto que nosotros tenemos que aprender y en lo que tenemos que crecer para poder ser verdaderamente una bendición en la vida de nuestros hermanos. ¿Cuántos hombres, y quiero que pienses conmigo, a veces uno piensa que pecado es simplemente el adulterio, la fornicación, robar, asesinar, que son pecados grandes, públicos, vergonzosos? Pero ¿qué hay del orgullo? ¿Qué hay de la soberbia? ¿Qué hay de la forma ruda y tosca en la que un marido trata a su esposa? ¿Qué hay de la falta de disciplina de los padres hacia los hijos? ¿Qué hay de la mala actitud que los hijos pueden tener para con sus padres? Siguen siendo pecados, y siguen siendo pecados que suceden en medio de la vida de la iglesia, en donde nosotros tenemos y somos llamados a vivir de una manera sacerdotal. Hermanos, es mucho más fácil hablar de lo mal que están criando este hermano y esta hermana a sus hijos, que acercarte a decirles: mi hermano, perdóname, no quiero incomodarte, pero lo que estás haciendo no ayuda al alma de tu hijo. Tú lo estás consintiendo en su pecado. Estábamos reunidos y tú le dijiste algo y él te levantó los hombros y se fue, y tú solo te reíste como si fuera una broma. Le estás enseñando que puede vivir bajo la autoridad de nadie.
cuando eso no es verdad. Es más fácil decírselo a alguien más. Es más fácil comentarlo en casa que tener la valentía de cumplir con tu ministerio sacerdotal, de ir a buscar el momento, invitarle a tomarse un cafecito, sentarse y decirle: mira, quiero decirte algo que quizás no te va a gustar, pero esa es mi tarea y yo te amo. Lo que estás haciendo no está bien. La forma en la que estás permitiendo que tu hijo adolescente te falte el respeto no es correcto. Y no por un tema de que quedes mal, no, porque al final eso no es lo importante. ¿Qué es lo que él está entendiendo que es la vida? ¿Qué es lo que él está entendiendo que es el mundo? Hace unos días, hablando con unos hermanos amados en Argentina, en Neuquén, me estaban contando su testimonio y me hablaban de su hijo que ya tiene creo que 9, 10 años. Y me dice: pastor, nuestro hijo ayer se acercó y dijo: mamá, me siento mal por el pecado que cometí. Y le dije: muy bien, ora al Señor y pídele perdón por ese pecado. Pero inmediatamente después el niño le dijo: mamá, ahora sí puedo hacer tal cosa por lo que lo habían castigado. Y le dijo: no, porque los pecados tienen consecuencias. Si realmente te arrepientes de tu pecado, no te va a importar el tener que vivir las consecuencias. Y ese mismo ratito yo les dije: buen trabajo. Porque no es simplemente pensar que no hay consecuencia en esto. Tiene que ser algo más profundo que el hecho de decir: me libré de la culpa o del castigo temporal. Porque nosotros le predicamos el evangelio a nuestros hijos, hasta por el hecho de cómo los castigamos y por qué los castigamos. Nosotros les estamos trazando el camino para que entiendan que Dios es santo y justo y que no se puede vivir en pecado pensando que nunca me van a alcanzar mis pecados. Todo eso tenemos que seguir aprendiendo, porque tenemos que ayudarnos, porque tenemos que corregirnos, porque nuestra preocupación más grande es cómo te ayudo en tu relación con Dios y cómo trato contigo en lo que tiene que ver con el pecado. Antes de poder mostrarte mi quinto punto, quiero decirte algo más. Es en la iglesia en donde nosotros encontramos esos grupos de contención de nuestra alma y de nuestra vida espiritual. Si hay alguien que está luchando con lascivia, con pornografía, debería poder encontrar en su iglesia hombres que sean capaces de ayudarles, estorbarles. Si hay mujeres que están luchando con tener una mala actitud hacia sus maridos, deberían tener en la iglesia mujeres en las cuales pudieran buscar ese sostén y esa guía para que puedan exhortarles, decirles lo que no quieren oír. Pero saber que ese es el camino correcto, lo necesitamos en nuestras iglesias locales. Y como te dije al principio, eso tiene que ver con algo que demanda tu crecimiento. No puedes seguir luchando si vas a venir o no el domingo. No puedes seguir luchando si es que te sale algo más, entonces qué pena, pastor, no voy a poder ir porque me salió algo. Si sigues luchando con las cosas que un niño lucha, entonces nunca vas a tener la oportunidad de crecer y tomar responsabilidad en tu ministerio sacerdotal. Pero si tomas el desafío de crecer, de tomar en serio tu vida cristiana, de amar al Señor con tu alma, de tomar decisiones, de hacer compromisos, entonces vas a crecer y serás una bendición para esta iglesia, porque vas a poder bendecir a los demás en su crecimiento espiritual. Hermanos, esta es una súplica. Necesitamos hombres y mujeres piadosos, maduros en nuestras iglesias. Porque los pastores no siempre podemos estar en todas las consejerías. Los pastores no siempre vamos a estar de manera oportuna para poder consolar a alguien que está en necesidad, pero tú sí. Y tú podrías ser una gran bendición, porque el ministerio no está centrado en los pastores. Los pastores ayudamos a la iglesia a que crezca hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero es tu trabajo. No te sientes esperando lo que otros pueden hacer por ti. Si me estás escuchando en esta tarde, tienes que saber que esa es la exhortación que el Señor hace por todos nosotros. No preguntes si alguien te llama. ¿Estás llamando a alguien? Porque quizás el dolor que has tenido que pasar solo puedes ayudar y te va a servir
para que otros no lo tengan que pasar solos. Porque tú lo sufriste y el Señor dice que somos consolados para consolar. Toda esa es la perspectiva correcta de sacerdotes en la iglesia del Dios vivo. Amén, mis hermanos. En quinto lugar, estamos mirando el carácter de este ministerio sacerdotal. Hemos visto la fuente, el objetivo, el enfoque, la preocupación. Pero ahora quiero hablarte de algo que es sumamente importante y eso es el espíritu del ministerio sacerdotal. El espíritu. Mira conmigo Hebreos 5, versículo 2. Míralo conmigo. Dice, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados. Y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados. ¿Sabes qué nos muestra aquí? Este texto nos recuerda la actitud que el sacerdote debía tener en su ministerio sacerdotal. Piénsalo conmigo. Cuando alguien venía a decir, sacerdote, ayúdeme porque necesito hacer este sacrificio por mi pecado. Ese era su trabajo. Él no podía mirar y decir, ¿hasta cuándo tengo que seguir ofreciendo sacrificios por ti? ¿Cuántas veces tienes que venir? ¿Ya no viniste la semana pasada pidiendo lo mismo? Su trabajo, el espíritu con el que lo hacía, la razón por la que fue puesto, era para tratar con gente extraviada, con gente ignorante, con gente que no podía caminar correctamente. Por lo tanto, él tenía que tratarles con un espíritu gentil o con benignidad. El espíritu del ministerio sacerdotal es un espíritu de benignidad, de bondad para con aquellos con los que se tiene que tratar. La palabra griega que se usa en este texto se compone de dos raíces, de donde se deriva la palabra, por un lado, metro, y la otra palabra, pathos, que es pasión, de donde viene la palabra pasión. En otras palabras, esta palabra benignidad tiene que ver con suavidad, una pasión mesurada. Por lo tanto, esta palabra o esta idea es la que se encuentra también en ese texto tan conocido de Gálatas 6:1. ¿Se acuerdan cuando dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre? La misma idea, el mismo sentido. O cuando habla a los pastores diciendo que un pastor no puede ser alguien que pierde el carácter o que se enoja, porque dice que tenemos que corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les concede el arrepentimiento que lleva al conocimiento de la verdad. Los pastores no podemos perder el control con los necios, porque en esa necedad, si nosotros la resistimos con mansedumbre, con benignidad, quizás Dios les pueda conceder el arrepentimiento y le abra los ojos y simplemente puedan venir al conocimiento de esa verdad que ahora no pueden ver. Esto requiere un ejercicio de autocontrol. Es la sabiduría y el hecho de no poner obstáculos innecesarios en el camino de un pecador en su reconciliación con Dios por medio de nuestra propia ira carnal. El sacerdote nunca se permite a sí mismo ser parte del problema. El sacerdote es quien ayuda a encontrar la solución, controla sus pasiones, somete sus propios sentimientos basados en la necesidad, domina su propio temperamento y no permite que ninguna de estas cosas se convierta en un obstáculo en el camino del pecador. El sacerdote y la sacerdotisa deben ser mansos, porque lo que les lleva, les motiva, les vuelve a alimentar su corazón y su deseo de servicio es el hecho de saber que están tratando con gente que necesita reconciliarse con Dios. Mientras les hablo estas cosas, me tengo que predicar a mí mismo primero. Porque mis hermanos, muchas veces como pastores, nosotros invertimos tiempo en personas. Las amamos, los sentamos en nuestra casa, comen en nuestra mesa, abrimos la puerta de nuestro hogar, están con nosotros y de pronto se levantan con acusaciones y con cosas, y lo que a veces sucede
es que lo que surge del corazón es la molestia de decir: a ti te di más tiempo que a cualquier otro. Y cuando se arrepiente, uno dice: bueno, está bien, pero mantente ahí lejos porque no quiero saber nada contigo. Y esa actitud que no es sana, no es correcta, no es bíblica, es todo lo contrario a lo que se pide de ti como un sacerdote en esta iglesia. Tú no puedes perder el temperamento y simplemente mirar a alguien diciendo: es que yo le dije 20 veces que no hiciera eso. Déjame ponerte un ejemplo. Vamos a pensar que una señorita actúa de una manera muy necia, porque, señoritas, no escuchar el consejo es necedad. Pero vamos a imaginar que esta señorita se enamora de un inconverso. Ella dice: yo creo que él puede conocer al Señor, yo creo que él puede cambiar si se le enseña, él es diferente a los demás. Son frases que siempre se escuchan. Es necedad. Se termina casando con ese hombre. Ese hombre saca lo que todos temíamos, su verdadero rostro, y ahora ella vive una vida miserable. Pero de pronto un día la ves llegar triste y se sienta en el último banco de la iglesia y agacha la cabeza, como cuando sabe que no es bienvenida, como cuando sabe que hizo todo lo que le dijeron que no tenía que hacer, pero no le importa la vergüenza, porque necesita del Señor. ¿Sabes lo que muchos van a hacer? Mirarle y decir: ¿ves? Le dijimos. Eso es lo que pasa cuando uno no escucha. Pero un verdadero sacerdote, aún con el dolor del alma, se sienta a su lado, la abraza y le dice: aún hay misericordia en esta fuente. A pesar de que las consecuencias no te las puedo quitar, puedo llorarlas contigo y te puedo acompañar en medio de este dolor. Pero tienes que levantar tus ojos al cielo, porque no le fallaste a esta iglesia, le fallaste a tu Señor. Pero acércate a Él. Hay oportunidad y refugio cuando hay pecado, porque el Señor a eso vino a esta tierra. Mis hermanos, no existe tiempo para te lo dije. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Si somos sacerdotes, actuamos con benignidad. Actuamos como te gustaría que alguien actúe si fueras tú el que se cierra en su pecado y en su necedad. Y simplemente en la altivez de tu corazón piensas: yo no tengo por qué escuchar a nadie. Y cuando descubres tu necedad, y hay muchas cosas que se rompieron en el camino, lo que tú esperarías, al igual que lo que yo he esperado y he recibido, es de gente que en vez de repetirme te lo dije, se pone a tu lado y te dice: volvamos a caminar. Esa es la actitud de un sacerdote. La de un fariseo es mirar y decir: yo nunca haría tal cosa. ¿Cómo te atreves a hacer eso? La de un sacerdote es llevarte de regreso a la cruz y mostrarte donde hay perdón de pecados y donde hay refugio, a pesar de haber hecho todo mal. Amén. En quinto y último lugar, en esta tarde, no solamente hemos hablado de la fuente, el objetivo, el enfoque, la preocupación, el espíritu, sino que ahora quiero hablarte en quinto lugar, la perspectiva del ministerio sacerdotal. ¿Y cuál es esta perspectiva? Dice que el sacerdote trata con los ignorantes y extraviados, con los ignorantes y extraviados. Mis hermanos, esto es lo último que voy a decir en esta tarde, pero necesito que pongan su alma en esta realidad. ¿Cómo mira un sacerdote a los que están pecando? No como enemigos a los que hay que atacar, contra los que hay que defenderse o de los que hay que huir. No como impuros a los que hay que evitar, como cuando a los leprosos se les ponía una campanita y entonces que ellos se sienten ahí atrás. Aquí adelante nos sentamos los que siempre hemos hecho las cosas bien. No como buenas personas a las que siempre hay que elogiar y cuya autoestima hay que proteger. No, tampoco esa es la forma.
sino como ignorantes, extraviados, a los que hay que instruir, corregir y guiar. ¿Cómo miras a los que hoy quizás no están actuando de la manera que deberían hacerlo? ¿Cómo los miras? Que esa benignidad inflame, que es tu espíritu, inflame tu manera de mirarlos y que esa mirada sea como gente que necesita guía, que está perdida, que necesita que sus ojos sean abiertos, que necesita instrucción. Ciertamente hay mucho de mérito en aquellos hombres y mujeres que pueden ver con fe a esos productos no terminados que están a nuestro alrededor. Es fácil desechar a los hombres. Me encanta cuando Santiago dice en su carta que nosotros tenemos que sembrar la tierra y tener la fe de los agricultores, sabiendo que se pone la semilla, que se espera que venga el clima y que luego comienza a crecer y que así va a ser cuando el Señor venga, pero que tenemos que ir sembrando y sembrando y sembrando y esperando como el labrador, porque si sembramos sin desmayar, a su tiempo cosecharemos el fruto. Y yo quisiera que pienses así de las personas, como si fueran tierra caminante. Hay algunos que se los ve bien áridos. Hay algunos que se los ve sin fruto. Y es bien fácil simplemente catalogarlos. Más difícil es comenzar tu tarea diaria de tener que abonar esa tierra, sembrarla, regarla y esperar con alegría y con esperanza ese fruto. Ninguno de los que puede tener hoy fruto lo tiene en mérito propio. Si tú miras hacia atrás tu vida, seguramente hubo hombres que te tuvieron paciencia, que te insistieron. Quizás una mamá que por años, quizás mientras estabas en tu país, te decía, vamos a la iglesia, y de pronto llegas a otro país y ahora vives en otro país, lejos de tu mamá, y la llamas el primer domingo que vienes a la iglesia y dices, mamá, hoy fui a buscar al Señor porque ahora sí siento la necesidad de buscarlo. Nosotros somos producto de gente que sembró en nosotros. Y ese es el trabajo que Dios nos manda hacer como sacerdotes. Mira a aquellos que están errados como faltos de instrucción, que necesitan ser instruidos. Aquellos que están obrando mal como aquellos que tienen que ser corregidos. Porque el amor corrige, el amor exhorta. No le pongas la etiqueta de lo que hoy es, pero haz lo que necesite para que pueda ser lo que mañana el Señor quiere que esa persona sea. Ese es tu trabajo. Quizás te estás preguntando, ¿cuál es el ministerio que yo tengo que hacer en la iglesia? Me encantaría ser parte del grupo de alabanza o me encantaría estar allá afuera recibiendo a los hermanos. ¿Cuándo me toca? Yo quiero un ministerio. Déjame darte una buena noticia en esta tarde. Ya lo tienes. Pero no es tan fácil como los ministerios externos que pudiéramos hacer. Porque esto demanda tu crecimiento, demanda tu madurez, demanda comenzar a mortificar tu pecado, tomar compromiso, aprender a que otros se metan en tu vida y tú meterte en la vida de otros. Porque esa es la única manera de poder crecer como sacerdotes para la gloria del Señor. Mis hermanos, mi anhelo es que esta iglesia resplandezca, no por las cosas externas que los hombres pudieran ver, sino porque todos, puestos sus ropas de sacerdotes, puedan ministrar a aquellos que tienen necesidad y que esta iglesia sea el lugar perfecto cuando alguien que necesite del Señor o necesite ser restaurado en su alma, que este sea el lugar perfecto al cual pueda llegar. Donde hay hombres que toman en serio su trabajo, dejan de ser muchachos y jóvenes para convertirse en hombres, llevando sus familias donde tienen que llevarlas.
y donde hay mujeres que dejan el espíritu de esta cultura feminista independiente para poder amar el lugar que Dios les dio y ser ancianas, no como oficiales, sino como mujeres maduras en la iglesia que pueden ayudar a las más jóvenes. Que el Señor añada su bendición sobre su palabra y sobre esta realidad que nosotros tenemos por delante. Amén. Vamos a orar. Les invito a inclinar su cabeza y cerrar sus ojos. Amado Señor, gracias. Gracias por recordarnos lo que somos en Cristo Jesús a pesar de nosotros. Señor, hay tanto por hacer en nuestras vidas que a veces pudiéramos sentir la preocupación de cómo puedo ayudar a otros si yo mismo necesito ser ayudado. Pero gracias por Jesucristo. Gracias por esa fuente inagotable a la cual podemos ir y lavar nuestra vestimenta una y otra vez y volver a levantarnos tratando de ayudar a los demás. Ayúdanos. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice a sus oficiales y que en todas las cosas podamos glorificarte. Te pido también por aquellos que quizás hoy nos visitan. Te pido que puedas abrir sus ojos, Señor, y traerlos en arrepentimiento y fe para que te conozcan verdaderamente y disfruten de lo que hoy solo los cristianos disfrutamos, que es tener a Jesucristo como ese perfecto sumo sacerdote. Tuya es la gloria, tuyo el imperio y tuyo el poder, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén.